Bueno, voy a retomar para terminar la carta 52. Yo decía que hay en la carta 52, les decía, una clínica incipiente y también quería comentar algo a modo de ejemplo, digamos, para cerrar lo de la carta 52. Respecto de la clínica, o sea, ustedes van a ver que en la última parte de la carta 52, Freud plantea determinadas cuestiones en relación a la neurosis histérica, a la neurosis obsesiva, a la paranoia y a la perversión. Allí está la cuestión de la represión, o sea, la defensa patológica, lo que ubicábamos antes como defensa patológica, y la cuestión de lo que Freud llama la compulsión, más específicamente la compulsión del placer o la compulsión de lo placentero, que sería precisamente el caso de cuando hay una transcripción sin tanta traducción, digamos, o sea, o sin tanta alteración o sin alteración. Idea que, como hablábamos antes, es bastante bastante discutible, porque es bastante impensable el cambio de sistema sin alguna alteración. Pero Freud lo plantea tal vez como un extremo teórico, y en realidad lo importante es que después, digamos, en la teoría analítica, tanto la represión como la compulsión van a ser dos términos que van a estar presentes a lo largo de la obra de Freud. Respecto de la histeria y de la neurosis obsesiva, él plantea una represión en la histeria más en la primera infancia. Él ahí la coloca entre los signos perceptivos y la inconsciencia, la represión, y en la neurosis obsesiva la coloca más en relación a la inconsciencia, entre inconsciencia y preconsciencia. Es decir, como una represión en la infancia, pero un poco más tardía, más vinculada a lo que sería la segunda infancia, digamos, o previo a lo que sería la latencia. En realidad lo que me interesa rescatar de esto, que es lo más importante creo, es que él ubica la represión claramente en la infancia, o sea que toda represión lograda, entre comillas, es en la infancia y es en relación a lo que después van a ser las pulsiones, a los elementos pulsionales infantiles, es decir, respecto a la sexualidad infantil. En cambio, en el caso de la compulsión, Freud plantea dos cuestiones, y esto es interesante. En la perversión, él dice que habría una compulsión placentera que en ningún caso, que nunca intenta reprimirse. Es decir, que la perversión escaparía, digamos, a la represión. En cambio, en la paranoia, lo que él plantea es que recién en el acceso a la pubertad habría, hasta la pubertad habría una compulsión de lo placentero, pero en el acceso a la pubertad lo que plantea es que habría un intento de hacer una represión, pero que este intento es un intento fallido. Entonces, esto es importante en relación a lo que decía antes. La represión lograda, consumada como tal, y esto es importante porque después en la primera tópica lo que vamos a ver es que el inconsciente de la primera tópica se forja en torno a la represión. Entonces, esa represión lograda
necesariamente para Freud es en la infancia respecto de la pulsión en la infancia. Si no aconteció en la infancia, luego todo intento de represión será un intento fallido. ¿Mm? De modo que esto involucra cierto tiempo histórico y cierto tiempo en el desarrollo y cierta cuestión que involucra a las pulsiones y al cuerpo. De modo que si la represión no aconteció en tiempo y forma, ya no acontecerá de un modo logrado. Esto respecto de la paranoia, este intento en la pubertad de represión fallida, es lo que después Lacan va a llamar, va a usar el concepto de forclusión, que alude, es un término jurídico en realidad, procesal, digamos, es un término de lo jurídico en el sentido procesal, que precisamente alude a que aquello que no fue hecho en tiempo y forma ya ha vencido y no se puede hacer nuevamente. Si está fuera de tiempo, ya no se puede realizar, siempre queda fallido. Bueno, esto es lo que les quería comentar de esa clínica que Freud plantea muy básica en la carta 52. Respecto de lo que yo quería también comentarles como un breve ejemplo del funcionamiento de la carta, es el siguiente. Hay un caso que Freud comenta al final del proyecto en un título que se llama La Proton Pseudos, es el caso de Emma, que lo que Freud comenta allí es que se trata de una paciente que padece en ese momento de un temor compulsivo a ir a la tienda, a una tienda, a comprar vestidos. Y lo que Freud comenta es que que hay dos hechos, digamos. Porque el temor, digamos, lo que dice Emma de ese temor a ir a la tienda a comprar vestidos es que en realidad los empleados pueden reírse de ella. En realidad hay dos hechos de momentos distintos que son: uno, que en ocasión de ir ella a una tienda por vestidos, le gustó, se sintió atraída por uno de los empleados de la tienda. Y hay un episodio infantil traumático que es que cuando ella va, siendo niña, a una pastelería, a comprar pasteles a una pastelería, el pastelero le levanta el vestido y riendo le toca los genitales. Esto como un hecho traumático infantil que padeció Emma. Entonces, lo que a mí me interesa mostrarles con este brevísimo ejemplo es cómo el nexo causal, digamos, de lo que Freud plantea, del nexo causal en la memoria, en la inconsciencia, pone en juego y articula dos hechos muy distintos, uno traumático y otro placentero, en el que Freud mismo destaca dónde están los nexos causales, podríamos decir, que están en esto: risas, o sea, el temor de Emma es que se rían de ella ahora, pero está la risa del pastelero al tocar los genitales. Vestidos es ir a la tienda,
por vestidos, el vestido que también le levanta en la infancia el pastelero, en el hecho traumático, y la cuestión conflictiva con eso, en el sentido de que en su pubertad a ella le gustó el empleado de una tienda. ¿Cómo se conjugan ahí? Se puede leer con claridad cómo se conjugan en los nexos causales el hecho tan pretérito, traumático, de esa seducción padecida en la infancia, seducción casi acoso, digamos, padecido en la infancia, por parte del pastelero hacia Emma, y la situación actual, de modo que su deseo, digamos así, por un hombre se articula en el nexo causal de la inconsciencia con aquel hecho traumático, lo que da como resultado el síntoma ese de evitar o de temor, digamos, de ir en esta ocasión a una tienda, porque está el temor que ella dice es que se van a reír de ella, evocando la risa del pastelero. Es decir, fíjense que hay elementos conectivos ahí, la risa, el vestido, etc. Bueno, nada, esto simplemente comentario como para poner un ejemplo de cómo lo que podrían ser signos perceptivos, digamos así, sueltos en la producción de la sintomatología de Emma, necesariamente tienen que hacer ese nexo causal en la inconsciencia, las huellas de distintos momentos de su vida y de cuestiones muy distintas. Bueno, habitualmente, o sea, yo les decía que el esquema de la Carta 52 presenta ese movimiento del estímulo que llamamos progrediente. En relación a su diferencia con el aparato psíquico de interpretación de los sueños, el vulgarmente conocido como el esquema del peine, que allí, si ustedes ven, ya no está la instancia de los signos perceptivos, simplemente los dientes del peine, podríamos decir, son distintos niveles de huellas, y Freud coloca en un rectángulo cerrado lo que sería ya el inconsciente. La conciencia está homologada, digamos, está en el mismo lugar que el polo motor, y en el otro extremo del aparato, a la izquierda, digamos, la percepción. Bueno, el esquema lo van a ver en interpretación de los sueños, ¿verdad? Pero allí el sentido del recorrido es inverso. Freud, ¿de qué nos habla allí? De la regresión, precisamente por oposición a la progresión de la Carta 52. Progresión era en la Carta 52 de percepción a conciencia. Regresión en el aparato psíquico de interpretación de los sueños es de conciencia, podríamos trazar una flecha, digamos, en sentido inverso, que recorre los sistemas de huellas y el inconsciente hasta llegar a percepción. Esto en el momento de la figurabilidad del sueño soñado, es decir, ¿cuál es la explicación de Freud? Que algo que está buscando, digamos, una descarga, una realización o lo que podría ser una acción motriz, digo podría ser porque en todos los casos no se trata de una acción motriz, además no hay una acción motriz específica para el deseo. Entonces, al estar el individuo durmiendo,
esa magnitud que iría en sentido progrediente, como en la carta 52, en este caso no puede hacerlo porque el individuo está dormido y el polo motor cerrado, y encuentra entonces allí un punto en donde retorna a la percepción. Es decir, ¿a qué? A tratar de lograr lo que llamé antes una identidad de percepción, antes en la clase sobre vivencia de satisfacción, es decir, a reencontrar en la percepción, en ese movimiento alucinatorio, algo del objeto que permitiría cierta realización del deseo. En realidad, este es el modelo en donde, digamos, se entra para Freud el resto diurno, digamos, que lo podríamos tomar como cualquier huella que ha quedado, digamos, del día o de los días anteriores, es aprovechado, entre comillas, por el aparato para ser procesado bajo la forma de un proceso que es el proceso primario, es decir, para tratar de hacer un movimiento hacia el placer, que ese movimiento, recuerden que dijimos, el deseo es un movimiento que partiendo del displacer busca alcanzar cierto placer. Ese movimiento precisamente va en forma regrediente y va produciendo en la figurabilidad del sueño las imágenes del sueño que harían a la realización de deseo en ese intentar encontrar en la percepción el objeto o algo lo más idéntico posible a lo que el deseo estaría buscando. Esto en realidad, si uno lo piensa con detenimiento, no necesariamente es, digamos, el aparato psíquico de interpretación de los sueños es el modelo de eso, pero no necesariamente esto se produce, digamos, con el individuo dormido. O sea, una persona en el sueño diurno, en el fantasear consciente incluso, hay un movimiento regrediente que tiende a la realización del deseo. O sea, que en verdad, si vamos a tomar de un modo más estricto progresión y regresión, podemos decir que la progresión es el movimiento que vimos en carta 52 respecto de las transcripciones, etc. Pero, por otro lado, la regresión es el movimiento inverso en el sentido del retorno a la percepción o del intento de retorno en la percepción por la vía alucinatoria. La progresión va desagregando lo alucinatorio. La regresión intenta recuperar algo de esa realización alucinatoria que, digamos, evoca evoca, podríamos decir, lo que es la alucinación primitiva de la vivencia de satisfacción, pero que, como ya está perdida, esa alucinación primitiva, ahora el aparato trabaja para reinstalar una realización alucinatoria en forma regrediente, en el sentido inverso al que veíamos en la carta 52. Además, ya en el aparato de interpretación de los sueños, ya Freud habla, por supuesto, que están las huellas, pero ya habla más de representación, de la producción de representaciones y del problema de la posibilidad de la figurabilidad o de la representabilidad en el sueño, que no siempre es posible, o sea, porque tiene que haber determinadas condiciones
que permitan que ese trabajo, digamos, del aparato psíquico para realizar el deseo cuente con el material adecuado o necesario para eso. ¿Mm? Bien. Bueno, esto en realidad lo vamos a trabajar un poco más en detalle. Voy a intentar trabajarlo un poco más en detalle cuando veamos los dos principios, es decir, principio de placer y principio de realidad. Entonces, pienso continuar, digamos, con estos audios. Si el próximo audio voy a tratar de referirme, o sea, el eje va a ser los dos principios del acaecer psíquico de Freud, para hablar un poco más del tema de placer y realidad.